Cepeda, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, el señor Sebastián Tipán Morales, quien hoy en día se encuentra con nosotros y pues obviamente vamos a hablar de un tema bastante interesante que no es otra cosa que llamar a analizar justamente las competencias de las judicaturas especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado. Así que con esto, el abogado penalista y magíster Sebastián Tipán Morales, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y de igual forma para todas las personas que nos están escuchando a nivel de los canales digitales y de igual forma por la radio en la ciudad de Guayaquil. Correcto, Sebastián. Estaba mirando el tema básicamente y es justamente un taller que se hace a nivel nacional de competencias de las judicaturas especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado. Eh, la pregunta que salta en este momento, más allá de todo lo que se va a topar en este curso, me imagino que es para los fiscales y jueces, no estoy seguro, porque el problema está en que la gente no tiene justicia cuando efectivamente las leyes protegen a los delincuentes y no a las víctimas. ¿Cómo hacer que esto cambie? Esta es una de las cosas. El taller obviamente se va a hacer, pero va dirigido a quiénes. Bueno, el taller que está programado para el día viernes es un taller que se ha organizado en conjunto con la Corte Provincial del Guayas y de igual manera con la Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Este taller está dirigido exclusivamente a jueces, agentes fiscales y de igual manera a defensores públicos. Porque nuestro público del taller son justamente las personas que acabamos de indicar? Es porque a partir de la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial y las resoluciones del Consejo de la Judicatura del año 2021, del año 2022, nosotros en Ecuador nos vemos sometidos a una nueva jurisdicción en el ámbito de delitos de corrupción y de crimen organizado. Se crearon judicaturas especializadas con competencia nacional, pero que se encuentran radicadas en la ciudad de Quito. Respondiendo a su pregunta de la falta de justicia ante todos estos problemas y casos que por medios de comunicación nosotros nos enteramos como ciudadanía, es importante tomar en cuenta que justamente una de las causas de la impunidad es la falta de conocimiento sobre el tratamiento de esta materia. Y cuando nosotros hablamos del tratamiento de esta materia, tenemos que tener claro que nos vemos enfrente de un fenómeno que no es fácil de entender y mucho menos de poder judicializar como un caso común. No es lo mismo poder determinar una causa que tenga que ver con criminalidad organizada nacional, que tenga redes a nivel transnacional, que tengan conexiones a través de canales de Internet, que tengan líneas de distribución en un país, en otra provincia. O sea, estamos hablando realmente ante estructuras complejas que necesitan, como mencionamos, un conocimiento especializado y se necesita realmente una formación cualificada sobre este tipo de problemática, ¿no? Y es justamente el ¿Mm? objetivo del taller. Y bueno, porque la verdad es que hay veces que los ciudadanos no entendemos cómo un juez dicta una sentencia que va contra toda norma jurídica. Y me imagino que es porque justamente lo que conlleva justamente el tema de conocer justamente los procesos para poder implementarlos como juez. Que eso es lo que aparentemente la ciudadanía busca y que más allá del taller, que me parece muy interesante el tema, muchas veces lo que dicen los jueces es que la gente fiscal o el fiscal que está a cargo no sabe eh, entregar el caso o dar los argumentos suficientes como para sancionar o sentenciar a una persona. ¿Esto es así? ¿Se va a tocar estos casos en el taller? A ver, nosotros hemos convocado a través de la Corte Provincial del Guayas a tres actores importantes dentro de esta nueva competencia de judicaturas especializadas en delitos de corrupción y crimen organizado. Los jueces, los fiscales y los defensores públicos, en este caso estamos organizando el taller en la provincia del Guayas, es centrado en este tipo de funcionarios. ¿Por qué motivo? El fiscal es el funcionario público que tiene a cargo justamente la investigación de todos los hechos que tengan relación a delitos de corrupción y crimen organizado. Los defensores públicos, de igual manera, están totalmente relacionados a estos
porque a partir de la garantía de derecho a la defensa que se tiene por parte de cualquier ciudadano en Ecuador, evidentemente estas personas que sean sometidos a procesos de conocimiento por delincuencia, por criminalidad organizada o delitos de corrupción, tienen derecho a la defensa, así sea defensa gratuita por parte del Estado. Y evidentemente los jueces, que son quienes conocen justamente estos procesos judiciales. ¿Por qué motivo hemos contado con estos tres actores dentro de la dinámica de estas nuevas judicaturas especializadas? Porque son los jueces de la provincia del Guayas, son los fiscales de la provincia del Guayas, son los defensores de la provincia del Guayas, que tienen que entender cuál es la competencia que tiene esta unidad que está radicada en la ciudad de Quito, cuál es el alcance que reformó justamente la incorporación de esta unidad de Quito y cómo se tiene que generar o las derivaciones o en casos que no aplique porque no se cumplen las condiciones para que sea procesado justamente en la ciudad de Quito, sino que sea de conocimiento de los jueces del lugar donde se cometieron los hechos. Entonces, tener claro la discriminación de qué casos tienen que ser derivados de Quito, qué casos no, y cuál es el funcionamiento y el tratamiento que cada uno desde su rol como defensor público, como fiscal o como juez tienen que dar, es lo importante y es lo que busca este taller. Correcto, Sebastián. Tengo un mensaje de obviamente un abogado que nos escucha siempre, fan de la radio, Alberto Pincay, nos dice: es penoso que estos talleres solo se orienten a funcionar en la función judicial y se excluya al foro de abogados, porque el conocimiento en general es un valor global, así es entendido en todas partes, menos en nuestro país. ¿Qué nos dice con respecto a ese comentario que hace un abogado, el abogado Alberto Pincay, con respecto a que el taller debería ser dirigido también o abierto hacia los otros, hacia la parte de la jurisprudencia, es decir, a todas las personas que utilizan la ley para brindar en un momento dado la defensa o la acusación hacia cierto tipo de persona o ciudadano que tiene que ir a la justicia? Bueno, es importante mencionar que el taller es el producto de la sinergia entre la sociedad civil y el Poder Judicial. Es decir, DDC Academia, la fundación que está con la organización de este taller en conjunto con la Corte Provincial del Guayas, lo que busca inicialmente es que quienes están destinados a gestionar la operación de esta nueva competencia estén capacitados de sobremanera. Es por eso que inicialmente este taller se ha generado exclusivamente para los funcionarios del Poder Judicial de la provincia del Guayas, pero está planificado para el primer trimestre del año siguiente justamente un taller que trate sobre la misma temática y ha abierto a todo el público. Es importante que primero nuestros operadores de justicia estén capacitados con un conocimiento claro, con las dudas solventadas, porque también tenemos que tomar en cuenta, no es un problema actual, es un problema histórico que siempre nos ha abarcado. Cualquier cambio genera este tipo de nuevas adaptaciones. Tenemos que partir que la unidad judicial especializada que está radicada en Quito no tiene todavía un año de operación, han venido siendo meses de ir asentando las cosas, como diríamos nosotros en un lenguaje más común, poniendo la casa en orden sobre la competencia, sobre qué cosas nosotros podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, porque sí, las leyes, los reglamentos, las resoluciones nos establecen cierto tipo de criterios, pero esto tiene que ir aterrizándose a la práctica y a la interpretación jurídica más adecuada que competa, ¿no? Correcto. O sea, tengo una duda. A ver, estos tribunales, si quieren llamarlo así, ¿no? ¿Verdad? ¿Están solamente en Quito o se está abriendo para todo el país y lo que están haciendo ustedes iniciando en Guayaquil o en Guayas para descentralizar un poco la justicia? ¿O estos casos tienen que ir a este tribunal especializado que estén A solamente en ver, Quito? eso es un punto muy importante. Esta unidad judicial especializada en delitos de corrupción y crimen organizado es una unidad nueva creada hace aproximadamente un año, poniéndolo en un tiempo general, que tiene su domicilio en la ciudad de Quito y por el momento exclusivamente en la ciudad de Quito, pero que tiene la competencia para conocer cualquier delito cometido a nivel nacional sobre delitos de corrupción y crimen organizado. Es decir, si es que mañana hay un proceso de narcotráfico en la provincia de Esmeraldas, ya no se lo procesa en Esmeraldas, sino que tiene que ser derivado a la ciudad de Quito. Y es justamente ese el objetivo del taller, de que se entienda cuáles son los casos que se tienen que derivar y cuáles son los casos que no.
porque al ser una unidad con competencia nacional, ellos tienen justamente la operación y la función a nivel de cualquier caso que esté relacionado a lo que he mencionado en cualquier parte del país. Y eso Oiga, es pero, importante mencionar. ok, pero eso, le voy a preguntar, no soy abogado por ese caso, pero eso no atenta contra el derecho de del acusado, digamos. En este caso, digamos que hay una persona que está radicada en Esmeraldas y pues obviamente lo acusan de haber sido narcotraficante. Un ejemplo que le pongo, ¿no? Eso de ahí significa que él tiene que defenderse. Y defenderse, ¿cómo se defiende? Si el caso se maneja en Quito, ¿a través del Zoom se puede hacer eso? ¿O cuál es la, la herramienta para justamente defenderse? Porque si está concentrado en Quito, ya nos ha pasado en los casos, por ejemplo, en el proceso administrativo, que la Contraloría pone juicios, digamos, en Quito y el juicio se maneja en Quito y el funcionario está en Guayaquil, vamos a suponer, y tiene que defenderse en Quito y hay gastos, etcétera, y es más complicado. ¿Cómo hacer que eso no pase? Sí. Primero es importante tomar en cuenta que ya hubo en su momento una demanda de inconstitucionalidad sobre la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial que establecía la creación de esta unidad, aduciendo, entre otros argumentos, el que acaba de usted señalar, tal Ok, vez de esa limitación del derecho a la defensa de la persona, ¿no? En ese sentido, ya la Corte Constitucional, a través de una sentencia, ha determinado que no existe tal vulneración para la persona procesada, ya que se garantizará el derecho a la defensa a través de medios telemáticos y de igual forma que esto requiere también una ponderación con el principio de especialidad judicial. Es decir, y como le comentaba, al no ser casos que pueden ser entendidos de manera fácil, al no ser casos que no tengan ninguna complejidad, requieren realmente justicia especializada. Y esa es la ok. finalidad de estas unidades especializadas. Hace una semana hubo justamente una presentación por parte del Observatorio Ecuatoriano de Criminalidad Organizada, que es un proyecto de financiamiento de la Oficina de Cumplimiento de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Ecuador, y en ese sentido se indicó que solo el 3% al 5% de sentencias de lavado de, perdón, de procesos de lavado de activos que conoce la Corte Nacional tienen una sentencia. Y esto tiene que a nosotros llamarnos la atención también. ¿Cuáles son los factores que inciden en que no tengamos nosotros resoluciones judiciales sobre este tipo de procesos? Uno de esos, no estoy diciendo que es el único, es justamente la falta de especialidad en el tratamiento de la materia. Por otra parte, y haciendo una analogía entre las contestaciones que hacía, si no me equivoco, la Procuraduría General del Estado en esta demanda de inconstitucionalidad que conoció la Corte Constitucional, se indicaba que justamente, como usted ha dicho, en el ámbito tributario, en el ámbito administrativo, tenemos tribunales distritales. Y de igual forma, acudimos a veces a lo que es la Corte Nacional para los recursos extraordinarios. Sin embargo, y en esto también se debe tomar en cuenta, si hoy bien se ha creado la unidad judicial con competencia a nivel nacional y domiciliada en la ciudad de Quito, la ley permite la creación de unidades distritales hacia futuro, viendo la demanda que exista justamente sobre este tipo de procesos. Como le Ok. digo, todo cambio tenemos que ir viendo cómo se va dando, pero esta es la implementación que está teniendo ahorita justamente la reforma de estas unidades especializadas. Correcto, Sebastián. Y lo otro que le iba a preguntar finalmente es justamente este crimen organizado o corrupción. eh, o sea, cuáles son los casos que realmente pueden ser derivados aquí? ¿O son todos los casos de corrupción o todos los casos de crimen organizado que irían a esta unidad especializada? ¿Sebastián? A ver, es importante tomar en cuenta y es justamente ese el objetivo de este taller. De ese taller. Si bien existe la competencia por la materia que tendría que ver con un catálogo de delitos que la resolución que crea esta unidad especializada establece, que tiene que ver todo con delitos de corrupción y todo lo que tenga que ver con delitos asociados al crimen organizado, existe también un criterio que se llama configuración o criterios complementarios para determinar la competencia. O sea, no todo delito de corrupción es sujeto a ser conocido por la unidad especializada de Quito.
¿A qué me refiero? Mañana un delito de corrupción puede ser un cohecho menor dado a un funcionario de la agencia de tránsito de Guayaquil, tal vez por un soborno de una multa de tránsito. Ujú. Pese a ser un delito de corrupción, este caso no entraría dentro de estas características complementarias para que sea de conocimiento de la unidad especializada. Y eso es lo que se busca con este taller, de que los jueces, los fiscales tengan claro qué casos sí y qué casos no son de competencia de la unidad judicial, porque lo que se busca es conocer los casos de gran complejidad, los casos que tengan una repercusión. De hecho, una de las características complementarias es que tenga una gran connotación nacional. ¿Me explico? Y en ese sentido, justamente es lo que buscamos, que haya el conocimiento y la claridad absoluta sobre qué es lo que tiene que conocer esta nueva unidad judicial. Es difícil decir que sí, que no, porque le voy a dar un caso. Vamos a suponer que el contrato que se hizo con la Metrovía tiene cierta falencia y tiene... estoy solamente hablando como un hipotético, ¿no? Caso de que en la Metrovía hubo algún tipo de corrupción en contratar pues, justamente por parte del municipio de Guayaquil el tema. Entonces, ese caso, al abrirlo, ¿no verdad? Atañe única y exclusivamente a Guayaquil, más no a nivel nacional, aunque sus actores, que son políticos nacionales, que tienen cierta voz y cierta fuerza, hacen ruido a nivel nacional. ¿Va a ir o no va a ir a la unidad especializada? Y si no es así, ¿cómo categorizarla que tiene este tema trascendencia nacional? A ver, justamente lo que le comento, nosotros dentro de la resolución que crea estas judicaturas nuevas, tanto el tribunal como la sala, se establecen 8 características accesorias que complementarían la competencia de esto. Si es que nosotros estamos hablando de que es un caso que repercute a una gran obra pública de la ciudad más poblada del país, si es que nosotros tenemos conocimiento que aquí está inmiscuido una estructura de criminalidad empresarial, si es que nosotros tenemos conocimiento que aparte hubo participación de autoridades de relevancia de la ciudad, evidentemente podrían ser características que configuren que ese caso tiene que ser conocido por la unidad judicial especializada en la ciudad de Quito. Otro punto importante sobre el ejemplo que usted acaba de mencionar es que esta nueva unidad judicial para conocer estos casos tiene competencia en razón del fuero. Es decir, que antes el caso que me acaba de mencionar, si es que estaba metido, se me ocurre solo a manera de ejemplo, el alcalde de la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Esto tenía que ser de conocimiento exclusivo de la Corte Provincial del Guayas en razón del fuero de su presidente. No, ahora este mismo caso es de conocimiento de la sala especializada en la ciudad de Quito. Y es por eso que se va haciendo un poco más complejo el tratamiento de la competencia, porque quiere decir que mañana prefectos, alcaldes tendrán que ser juzgados por la unidad judicial especializada en la ciudad de Quito y ya no por las cortes provinciales de la provincia donde ellos deberían haber anteriormente tenido justamente su proceso, ¿no? Oiga, ¿se tiene pensado, Sebastián, simplemente para terminar la entrevista, se tiene pensado en un momento dado descentralizar esta unidad para que no se concentre todo en Quito? ¿Sí o no? Yo creo que ya vamos a ir viendo en la operación de la unidad que la demanda va a exigir que se sigan incorporando nuevas unidades distritales, sin lugar a dudas. Yo creo Ok. que eso va a terminar pasando, pero inicialmente tenemos que partir de lo que tenemos y empezar a darle uso práctico a la unidad judicial en ese sentido. ¿Listo? Magíster abogado, penalista Sebastián Tipán Morales, coordinador académico de la dirección, me imagino, del DDC, que es el Departamento de Coordinación Académica, me imagino, la a ver, deme específicamente el departamento donde estoy trabajando, porque la verdad es que está medio complicado aquí. Yo soy el coordinador académico de DDC Academia, que es esta fundación que trabaja en conjunto con el Poder Judicial para la capacitación de los operadores de justicia a nivel nacional. Perfecto. Listo, o sea, te queremos agradecerle muchísimo y esperamos prontamente volverlo a tener en estos micrófonos para que nos dé justamente este tema que es muy complicado para los jueces, que es saber cómo aplicar la ley cuando la ley existe y debe ser aplicada de una manera justa. Y esa es la parte que buscamos los ciudadanos. Muchas gracias por su tiempo y esperamos verlo pronto. ¿Ah?
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Un buen día. A ustedes, Sebastián. Con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos enseguida, amigos, no se vayan.